Dios les bendiga. Bienvenidos a Miles TV. Soy Norman Guanotuña. En esta ocasión compartiré con vosotros el tema la descendencia del pecado. Recordemos que Adán y Eva fracasaron y pecaron, desobedecieron a Dios. Eva motivado por la serpiente, Adán motivado por su esposa Eva, infringieron en la desobediencia y por ende la maldición cayó sobre Adán como cabeza federal, sobre Eva como coautora y como la serpiente como parte de toda esta dinámica que se originó en el huerto. La presencia del pecado entró en la humanidad y por ende Dios decidió sacarlos del huerto y que vayan a vivir lejos de la presencia de Dios. Obviamente, Dios el soberano los vigilaba, pero de lejos. Así como hasta el día de hoy está ocurriendo con aquellos que no conocen a Jesucristo, el postrer Adán. Y efectivamente la Biblia dice en Génesis el capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El verso 2 testifica, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y luego menciona un detalle en el versículo anterior y dice, y aconteció andando el tiempo, o sea, pasó un tiempo donde crecieron los chicos, los Caín y Abel, los dos hermanos, hijos de Adán e hijos de Eva. Aquí quiero hacer un alto para aclarar de una vez algo que se está predicando y enseñando por todo lugar, a pesar que ahí se mencione en algunas de nuestras enseñanzas, pero es importante aclararlo. No existe tal engendro de la serpiente o ese ser sapiente, Satanás, engendrando en Eva mediante una relación sexual. Eso es antibíblico totalmente. La Biblia lo que dice, dice, y lo que no dice, no dice. Por lo tanto, Caín, hijo de Adán. Abel, hijo de Adán, en el vientre de Eva. La Biblia es muy clara, el primer hijo Caín, el segundo hijo Abel. Ahora, ¿por qué razón llegó a pasar lo que sucedió? Es verdad que en Primera de Juan menciona de que Caín es hijo del diablo, pero por supuesto que sí. Y ya que recuerden que cuando la serpiente inyectó el veneno de la desobediencia y el pecado en Eva se concibió tal desobediencia, tal pecado como un veneno, y ese veneno Eva pasó a Adán, y ahora Adán, como el padre de todos los seres humanos que habitan en este planeta Tierra, a través de la sangre, a través del esperma, cruzó a todos ese acto de desobediencia, incluyendo a Caín. Entonces tenemos ahora a Caín, el primer hijo, y a Abel, el segundo hijo. Esa es la descendencia del pecado. Y ya Adán estaba contaminado, por lo tanto, como recuerden ustedes, que es el hombre el que coloca la semilla en el óvulo de la mujer, que es como la tierra que germina y hace que un nuevo ser crezca. Eso es lo que Dios ha determinado. El que pone la semilla es Adán. Por lo tanto, como Adán pecó, como Adán se contaminó y todo su ser se contaminó, por ende su generación y su descendencia también, cuando Adán engendró en el vientre de Eva a Caín, ya el pecado pasó a través de la sangre, del ADN. Recuerden que Adán se llama, y hoy por hoy la ciencia ha corroborado tal cosa, que el principio, el origen de todo es el ADN, por no decir Adán, por no reconocer a la creación que Dios hizo. Muy bien, ahora tenemos una descendencia de pecado. Nace Caín, nace Abel. Oído, ellos no tenían la culpa de lo que pasó dentro del huerto, pero ellos son descendientes de aquellos que fueron juzgados y fueron separados de Dios. Por ende, tanto Caín como Abel, ellos nacen separados y alejados de Dios. He allí la necesidad de presentar una ofrenda para tener contacto con Dios y acercarse a Dios, porque Dios había establecido a Adán y a Eva dentro del huerto. Recuerden que Dios dentro del huerto
hubo un sacrificio y ese sacrificio sirvió para quitar la piel de esos animales que fueron sacrificados para cubrir la desnudez a Adán y a Eva. Esas fueron las primeras túnicas que Dios hizo para el hombre, la primera vestidura original, si se podría decir de esa manera, ya que Adán y Eva hicieron delantales de hojas de higuera, que eso se entiende, de acuerdo a la Escritura, que las hojas de higuera representan en la Biblia a la religión. Y ahora Dios justificó, la justificación es el vestido que Dios hizo, haciendo una antesala de lo que iba a pasar mañana con el pasar del tiempo, con la venida del Mesías, el postrer Adán. Muy bien, pero haciendo notar ahora, Dios hace que Adán y Eva entiendan que cuando quieran acercarse a Dios, el ser humano lo puede hacer a través de un sacrificio, a través de una ofrenda. Pero esa ofrenda tenía que tener, esa ofrenda debía tener algo especial, que Dios mismo lo estableció. Y dijo que Dios había provisto la sangre en los animales, y por eso la sangre para Dios es apartada completamente, porque la sangre, y ese es otro de los detalles que estaremos nosotros compartiendo también en estos episodios. Adán al principio, él no tenía sangre en las venas, lo que corría por las venas es agua. Eso la Escritura nos alumbra y nos da esa claridad. La sangre es por consecuencia del pecado. Hubo la presencia de este líquido llamado sangre, que Dios lo determinó para remisión de pecado. Y sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecado. Muy bien, volviendo al tema, la descendencia del pecado, ustedes conocen, Caín presenta una ofrenda y Abel presenta una ofrenda. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada? Porque hubo derramamiento de sangre. ¿Por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada? Porque no hubo derramamiento de sangre. Es la diferencia. Ahora, tanto Caín como Abel sabían esto porque Adán y Eva le habían explicado tal y cual como Dios le había determinado. ¿Qué sucedió? El egocentrismo del ser humano, unos que obedecen y otros que no obedecen, unos que tienen temor de Dios y otros que no tienen temor de Dios. Ojo a esto, hay unos que oyen la palabra de Dios, el consejo de Dios y ponen en práctica, otros escuchan el consejo de Dios, oyen la voz de Dios, la palabra de Dios, pero toman sus propias decisiones. El caso de Caín, sabía lo que tenía que hacer, pero sin embargo él dijo, esto me parece que es bueno hacerlo de esta manera. Voy a tomar los mejores frutos. Él podía canjear los frutos con una oveja para presentar un sacrificio, pero él decidió hacer su propio sacrificio a su manera, su propia adoración a su manera. Luego, en cambio, Abel, él sabía lo que tenía que hacer y con anticipación preparó todo. ¿Qué hizo? Preparó uno de sus ovejas y hubo derramamiento de sangre en la ofrenda. Y Dios observó, dijo, este es aquel que hace caso, pero este de acá no hace caso. Ahora, Dios no castigó al uno ni tampoco al otro le dio un beneficio, simplemente aceptó la ofrenda. Pero el egocentrismo de Caín hizo que levantara la mano contra su hermano Abel y le quitara la vida. Y cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano?, él respondió algo semejante como Adán respondió en el huerto de Edén. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? En otras palabras, ¿yo qué culpa tengo? Pero él sabía lo que hizo, pero él pensó que Dios no vio. ¿Por qué? Porque él también se escondió para hacer y cometer ese acto de asesinato, como Adán y Eva, por consecuencia del pecado, se escondieron también. La historia se repite desde ese entonces hasta el día de hoy. La descendencia del pecado, luego a Adán, ustedes conocen, Adán y Eva tienen muchos hijos e hijas y empieza a poblarse el mundo. En nuestro siguiente episodio miraremos nosotros la consecuencia del pecado, ya no en micro, sino en macro. ¿Qué es lo que Dios piensa y decide hacer por consecuencia del pecado? Y todo esto compartimos con vosotros. Recuerden, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.